Esta serie de programas está dedicada a todas las personas que han sido víctimas de una injusticia, a todos aquellos que han visto sus vidas destruidas por quienes abusan del poder, a sus familias, las mamás, los papás, las esposas, los hijos, que han sufrido la desesperación y la impotencia de verse arrasados por quienes abusan del poder, a los desamparados, los que no pueden alzar la voz, los que no pueden defenderse de quienes abusan del poder. También dedico este programa a los ciudadanos que en cualquier momento pueden ser víctimas de una infamia, señalados por testigos falsos, violados sus derechos humanos y encarcelados con mentiras. En esta investigación le voy a mostrar cómo Samuel del Villar ha abusado del poder y se ha robado lo más sagrado que tiene una persona, su libertad. La forma en que ha actuado la Procuraduría Capitalina en el crimen de Francisco Stanley es solo un ejemplo de las injusticias que puede cometer un hombre cuando abusa del poder. Esa mañana, como siempre, todo era alegría en el programa de Paco Stanley. Muchas gracias por estar con nosotros en este domingo 27 de octubre de 1914, 8 de la mañana, efectivamente, estamos en todo. Millones de mexicanos seguían diariamente a Paco a través de la televisión. Como conductor y comediante, era uno de los personajes más famosos del mundo del espectáculo. La mayor parte de su carrera la forjó en Televisa, empresa que lo consolidó como un ídolo popular. Tenía un estilo muy peculiar para entretener. Se burlaba de todo y de todos, especialmente de sí mismo. Era ingenioso, dicharachero, hábil para hacer bromas sobre cualquier situación. Y tenía éxito. La gente disfrutaba con sus puntadas y payasadas. Ya se desprivó. Su salida de Televisa provocó expectación, pues se le consideraba una de las estrellas más sólidas del Canal de las Estrellas. Había trabajado para Emilio Azcárraga casi toda su vida, pero el público volvió a verlo muy pronto a través de TV Azteca. Una tras otra. Fíjese, cada persona es valiosa por el hecho de existir. Cada uno de nosotros es irrepetible como creación especial del Ser Supremo. En las marcadas diferencias radica algo que no es muy comprendido. Una cara de gato para allá. Nadie imaginó que esa mañana del 7 de junio de 1999, Paco Stanley hacía el último programa de su vida. Quiero decirle una mala noticia, ya nos vamos. Apenas cumpliría 7 meses al aire en una tras otra. Nunca más, su cara sonriente y su buen humor llenaría de alegría a millones de hogares mexicanos. ¿Quién lo diría? Ese mismo día, los que rieron con él, lloraron por él. Después de desayunar en el Charco de las Ranas, una famosa taquería ubicada en el sur de la Ciudad de México, Paco Stanley fue asesinado con saña aproximadamente a las 11:45 de la mañana. Después de abordar su vehículo, una camioneta Lincoln por el lado del copiloto, un hombre le disparó directo a la cara 4 balazos de un arma calibre 40. No podía fallar, la distancia era muy corta y Paco murió en forma instantánea. Jorge Gil, su compañero de trabajo, estaba en el asiento trasero. También fue herido de bala, pero sobrevivió al ataque. A pesar de que el atentado iba dirigido a Stanley, también mataron a una persona que por desgracia se encontraba en el lugar de los hechos. El señor Juan Manuel de Jesús Núñez, agente de seguros, falleció en medio del tiroteo. Su esposa Lourdes Hernández Gómez también fue lesionada, pero logró salvar su vida. La movilización de la camioneta de Stanley del estacionamiento del Charco de las Ranas a su fijación frente a las escaleras del restaurante determina que Erasmo Pérez y sus acompañantes en los hechos criminales se movilicen desde en medio del puente peatonal que cruza el periférico hacia la camioneta que ocuparía Stanley segundos después. En la imagen número 1 estamos nosotros observando lo que es la posición víctima-victimario en donde se encuentra el agresor, Erasmo Pérez Garnica, a punto de la deflagración.
hacia Paco Stanley. Un cómplice aún no identificado, actuando en concertación con Pérez Garnica, intenta privar de la vida a Enrique Tamayo para proteger la huida de Pérez, lesionando a la señora Lourdes Hernández Gómez. La agresión de este cómplice no identificado en contra del señor Tamayo y del señor Pablo Hernández Pérez, Ballet Parking, que se cruza con Pérez Garnica cuando éste se encamina a ejecutar a Stanley, fue interrumpida por el disparo del agente de la Secretaría de Seguridad Pública, Isaías García Granado, que deflagra desde el vestíbulo del restaurante El Charco de las Ranas, lo que provoca que sea el propio Pérez Garnica quien, al intentar victimar a Pablo Hernández y a Enrique Tamayo, deflagre 2 disparos contra el señor Juan Manuel de Jesús Núñez, provocándole la muerte. Y en el momento de la ejecución, Rodríguez Besares se mantenía todavía en las instalaciones del baño del Charco de las Ranas, asegurando la colocación necesaria de Stanley para su homicidio y de Gil para su homicidio frustrado, tanto por sus reflejos como por los vidrios polarizados de las ventanas traseras de la camioneta. García Escandón, en lugar de poner a salvo a Stanley, a Gil y a sí mismo en conjunto con ellos, moviendo el vehículo antes de que ocurriese la agresión, mantiene fija la camioneta y con toda oportunidad y precisión se coloca fuera de la línea de fuego que se dirigió a Stanley, poniéndose solo él a salvo y consolidando las posiciones de Stanley y de Gil para la ejecución. En lo que hace al examen de las ropas y objetos del señor Stanley, se indica que en la bolsa delantera del lado derecho se encontró un envoltorio de papel conteniendo polvo blanco cuyo peso es de 0.5 gramos, que al ser analizado en laboratorio dio positivo para cocaína. TV Azteca realizó una exhaustiva y emotiva cobertura informativa de estos hechos. Reporteros, conductores, camarógrafos, en el lugar del crimen, en los alrededores, desde el aire, minuto a minuto transmitió en vivo cada detalle, cada declaración, cada movimiento. Se describió con toda precisión el operativo policíaco, las reacciones de víctimas, testigos, personal de la Procuraduría Capitalina y de las personas que se acercaron al lugar impresionados por estos crímenes. Una vez más, los mexicanos presenciamos la tragedia del asesinato de una figura pública. Como años atrás fueron asesinados el cardenal Posadas Ocampo, José Francisco Ruiz Massieu y Luis Donaldo Colosio. Por supuesto, Paco no era un sacerdote ni un político, era un hombre del espectáculo por quien la población sentía cariño, cercanía. Dicen que era la alegría de los pobres. El crimen de un hombre tan popular paralizó a México durante horas. Nadie lo podía creer y en cada rincón del país se comentaba la noticia. Pero al mismo tiempo, fuimos testigos del crimen de una persona inocente, el agente de seguros Juan Manuel de Jesús Núñez, cuyo único pecado fue elegir el Charco de las Ranas para desayunar esa mañana. Su muerte se sumaba a los asesinatos de muchos ciudadanos que han perdido la vida en las calles de la Ciudad de México sin deberla ni temerla, víctimas de la incontenible ola de violencia en el DF. Después de lo que hemos presenciado hoy, muchos nos preguntamos qué está pasando en México. Ya no podemos seguir así. Esto que sucedió hoy en la persona de Paco Stanley ocurre cada día, a cada momento, a cualquier hora, en cualquier parte de la ciudad. No hay nadie que no tenga un familiar o un amigo cercano que no haya sido víctima de la violencia. Asaltos, secuestros, asesinatos. El clima de inseguridad alcanza todo y a todos, sin que nadie parezca capaz de hacerle frente. El fantasma de la impunidad cubre la Ciudad de México. El cáncer de la corrupción invade a los cuerpos policíacos que lo permiten todo. No hay ley ni gobierno que detenga a los delincuentes. Esa es la verdad. Sigo pensando personalmente, aunque me cueste también la vida, que la responsabilidad es de Cuauhtémoc Cárdenas, el jefe del gobierno, un señor que nos prometió y hoy lo único que le he visto hacer es formarse en otras filas de otro partido buscando ahora la grande. Usted disculpe, soy un mexicano harto de lo que estoy viviendo.
Javier, muy buenas tardes, yo me despido del público y verdaderamente y de corazón, ¿sabe qué? ¡No se deje! ¡Vale mismo! ¡Vale México! Hagamos algo. Bye, bye. Así es, Jorge, gracias. Ya estamos hartos de tanta injusticia que hay aquí en nuestra ciudad, en nuestro mundo entero. Sí estamos viviendo ahorita una inseguridad bastante grande, pero que también entiendan por parte de nosotros la gente que pues está haciendo lo posible por cumplir. En este momento tenemos alguna información también dramática. Jorge Gil, reportero de espectáculos que trabajaba con Paco Stanley, que fue nuestro compañero aquí también durante muchos años, un hombre muy joven. Según parece, también perdió la vida en este asalto. No lo hemos confirmado, pero los primeros informes que nos llegan son en ese sentido. De tal manera que la energía que muestran los señores policías contra la prensa y contra los camarógrafos, ¿por qué no la muestran contra los delincuentes, que son los que deberían sentir la energía de la policía? Esto ya es la gota que derrama el vaso, pero ¿cuál vaso es? Es una ola de inseguridad, de incertidumbre, de descontento. No podemos salir. Ya cuando va uno a comerse unos tacos, piensa uno si esa taquería está suficientemente protegida y si no la van a asaltar. Cuando se sube uno a un micro, piensa uno si no lo van a asaltar. Cuando le da uno permiso a un nieto o a un hijo de ir a algún cine, piensa uno si no lo van a asaltar y lo asaltan. ¿Dónde estamos viviendo? ¿Cómo es posible que luego salgan con que las estadísticas demuestran que el 0.8% de la delincuencia ha disminuido? Pues ¿qué somos tontos? ¿Qué no estamos padeciendo lo que estamos viendo? ¿Qué no ven el descontento de todos los que estamos aquí? Simplemente interpreto y lo pongo en buenas palabras lo que cada uno de los habitantes de esta ciudad está sintiendo. Regresamos al lugar de los asesinatos. Hace falta un buen gobierno aquí. No hay que dejarnos, todo el pueblo gritamos que queremos justicia. Yo camino en la noche, ¿con qué seguridad voy a hacerlo? La indignación de la ciudadanía se manifestó de inmediato. Malas, muy malas noticias, no solo para quienes trabajamos en Televisión Azteca, muy malas noticias para esta ciudad, para este país. Nuestro compañero Paco Stanley fue asesinado esta mañana. En cuanto se dio a conocer la noticia, empezaron las protestas. Inseguridad, violencia, criminalidad, el pan de todos los días en la Ciudad de México. Paco Stanley y Juan Manuel de Jesús Núñez fueron una gota más en un vaso que ya se había derramado. El 7 de junio de 1999, las protestas populares crecían minuto a minuto. Por la noche, en la funeraria donde los restos de Stanley fueron velados, la multitud afectada por el dolor y la indignación exigía justicia y la renuncia de Cuauhtémoc Cárdenas, que aún estaba al frente del gobierno de la capital. Me duele por México, hoy, ahorita, en este momento por Paco, pero por México y por los nuestros, porque estamos expuestos a que nos pase también, ya no a mí que me importa, ¿no? Pero a los míos, a mis hijos. Escuché una vez que decían que cada pueblo tiene el gobierno que merece y creo que aquí no cabría la palabra ni la frase porque nosotros merecemos algo mejor. Lo que sucedía en la funeraria era impresionante. Miles de personas lloraban a Paco, a quien nunca vieron en persona, solo en televisión. Y adentro, una gran cantidad de artistas lamentaban los hechos y pedían justicia. Esa noche, Ricardo Salinas Pliego, presidente de TV Azteca, resumió en un mensaje televisivo lo que la mayoría de los mexicanos expresaba en las calles. Asumió la responsabilidad social que tiene un medio de comunicación de ser el conducto de expresión de millones de personas. Hoy TV Azteca está de luto. Muchos compañeros de TV Azteca y de otros medios de comunicación han externado su preocupación, indignación, repulsión y hartazgo por la impunidad que surca el alma de nuestro querido México. Señores, señoras, sí se puede. Hagamos todos juntos un esfuerzo extra para salir de este temor y volver al México pacífico y de progreso. Yo estoy de acuerdo con lo que dio el señor Salinas Pliego, porque está en todo lo cierto que él ha dicho, y yo pienso que ya es justo que las autoridades
pongan cartas sobre el asunto y sobre todo el señor Samuel de Villar. Las autoridades pues nunca van a esclarecer este tipo de asesinatos, ¿no? Porque dentro de esos asesinatos hay mucha gente involucrada del gobierno. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Ricardo Salinas, ya que las autoridades nos dan cifras de que ha bajado la inseguridad, pero en realidad nosotros no lo sentimos. Quedaba claro que TV Azteca hizo eco de la indignación ciudadana ante el clima de inseguridad, impunidad e injusticia. Y también la ineficiencia de las autoridades había quedado en evidencia. A partir de entonces, la presión pública que genera el asesinato de un personaje tan popular pondría a prueba la capacidad de la Procuraduría del DF como responsable de encontrar a los asesinos. Pero veamos cuál fue la respuesta de las autoridades. Oficialmente, la PGJ inició las investigaciones sobre el crimen. Sin embargo, no supieron asumir la actitud crítica de la población y de TV Azteca, que reclamaba el cumplimiento de sus obligaciones. Su respuesta fue atacar sin tregua a TV Azteca, bajo el pretexto de que esta televisora había montado una campaña en su contra. Rechazamos las campañas de linchamiento en contra del gobierno de la ciudad. Dichas campañas no demuestran tanto la manifestación del dolor y la indignación ante el crimen, sino sobre todo el uso mezquino de un hecho lamentable para satisfacer objetivos políticos y rencores. Yo creo que el origen de todo, volvemos a lo mismo, es el mensaje del señor Salinas Pliego después de la muerte de Stanley, que fue tomado como un ataque político. La pretensión de algunos medios informativos y de algunos comunicadores de responsabilizar a las autoridades de la ciudad por el crimen cometido, de crear una situación de angustia entre sus habitantes y de extraer ventajas políticas de los hechos, constituye un acto de alta irresponsabilidad. Las declaraciones del propio Samuel del Villar prueban que de la noche a la mañana transformó un reclamo legítimo de justicia en un supuesto complot político. Veamos, momentos antes de la transmisión del mensaje de Salinas Pliego, del Villar reconoció públicamente el apoyo de TV Azteca a la Procuraduría. La cooperación que hemos tenido y la apertura que ha tenido Televisión Azteca al poner a su disposición sus medios para aportar información que sea útil ha sido también extraordinaria. Sin embargo, después de que TV Azteca cuestionó severamente el desempeño de las autoridades y exigió justicia, Samuel del Villar cambió su dicho. El mismo día del homicidio del señor Stanley, en un acto sin precedentes que va desde que llegan el personal de seguridad de TV Azteca, son los primeros que llegan al lugar de los hechos, hasta culminar en la noche, creo que fue a las 8 o 9 de la noche, o más tarde, con una locución del presidente de Televisión Azteca. Se buscó desinformar sobre la naturaleza, el móvil y las circunstancias del homicidio. Incluso llegaron a sugerir que debería renunciar el ingeniero Cárdenas. Pero, ¿por qué las autoridades encargadas de procurar justicia tomaron como un ataque político lo que a todas luces era una petición de justicia y una exigencia para que cumplieran con su deber? Porque está usted tratando con políticos. Y con políticos que por primera vez llegan al poder, en este caso del Distrito Federal. Desde entonces, cada vez que TV Azteca ha publicado información que cuestiona su investigación sobre el caso Stanley, del Villar lanza acusaciones sin fundamento a esta televisora. Ha llegado al grado de acusar a TV Azteca de lavado de dinero, lo cual es absolutamente falso, y con ello pretende causar un daño moral a esta empresa. TV Azteca fue adquirida 6 años antes del asesinato del señor Stanley, cuando él trabajaba en Televisa. Del Villar está abordando asuntos sobre los que no tiene competencia, pues le corresponden a la PGR, y además acusa sin pruebas. Usted puede acusar, pero me tiene que probar. Y en ese acusar y en ese probar, desgraciadamente se han enredado Televisión Azteca y la Procuraduría Capitalina,
se han enredado en un momento electoral en que obviamente se lleva cada quien, no digo cada quien, debo ser claro que la Procuraduría Capitalina obviamente forma parte de un gobierno que está llevando agua para su molino, pero no puede probar. Que yo sepa, no ha probado. Pero no conforme con difamar a TV Azteca, Del Villar ha usado el poder que le da su cargo para someter a tortuosos interrogatorios a conductores, reporteros, productores, asistentes y funcionarios de la televisora. El pretexto es obtener información sobre el caso Stanley, pero una gran cantidad de preguntas fueron orientadas a tratar de encontrar un complot de TV Azteca contra la PGJ, cosa que por supuesto no han logrado, pues no se puede probar lo que no existe. No es admisible en un régimen democrático es que se indague a representantes, ejecutivos, funcionarios o trabajadores de un medio de comisión sobre su línea informativa o sobre su línea editorial. Esto de ninguna manera es admisible. A pesar de los actos intimidatorios de la PGJ, TV Azteca continúa realizando su labor periodística. El caso Stanley ha generado una gran polémica y confusión en la opinión pública, pues no ha quedado probado fehacientemente quién y por qué cometió el crimen. Para integrar esta investigación periodística y presentarle a usted todas las versiones de los protagonistas de esta historia, solicité una entrevista con Samuel Del Villar, pero no fue concedida. Esta actitud es inexplicable, porque Del Villar ha hecho creer a la opinión pública que TV Azteca no le da oportunidad de dar a conocer su versión sobre el crimen. Pero la realidad es que cada vez que se le ofrece el espacio y el tiempo, él los rechaza. Escuche usted lo que dijo el director de comunicación de la PGJ, Héctor Ramos. No se ha presentado algo así sobre el caso Stanley y obviamente pues la Procuraduría es protagonista y queremos darle todo el tiempo que él requiera. Sí, mira, vamos Lili, a donde él quiera para grabarle toda su versión, toda su óptica sobre este asunto. Puedes tener confianza en que el trabajo va a ser muy profesional, yo te doy mi palabra. Lili, mira, el problema es que nosotros vemos que se ha desinformado totalmente, el manejo no ha sido el que es. Lo intenté por todos los medios. De hecho, me presenté a las afueras de su domicilio para solicitarle a él personalmente la entrevista. Esto sucedió el pasado miércoles 3 de mayo por la noche. La reacción de la Procuraduría fue inmediata. Al día siguiente, jueves 4 de mayo, giró citatorios a funcionarios de TV Azteca para que declararan otra vez sobre el caso Stanley. Del Villar utiliza perversamente estos citatorios para intimidar. Precisamente, ahora que él es procurador, la Asamblea Legislativa del DF modificó el Código Penal y hace que la falsedad de declaraciones sea un delito grave que se castiga hasta con 8 años de cárcel sin derecho a fianza. Con toda intención, citan a las personas como testigos para que no puedan llevar abogados. Los someten a interrogatorios que duran de 10 a 18 horas y tratan de hacer caer a quien declara en alguna contradicción para meterlo a la cárcel. Ellos saben que en tantas horas ininterrumpidas de interrogatorio, cualquier persona puede equivocarse o incurrir en alguna contradicción que después permita la acción penal. Hay 5 cartas dirigidas al señor Salinas Pliego, presidente de TV Azteca, en las cuales la Dirección de Comunicación Social le ha establecido las bases por las cuales no se les da a ustedes una entrevista. Yo tengo el derecho, es un derecho de dar al periodista la información particular sobre la que la debo dar, y desde luego no lo hacemos cuando consideramos, como lo hemos hecho en esas 5 cartas, cuáles son las razones. Muchas gracias. Desgraciadamente, ante la rotunda negativa a la entrevista, las preguntas a Samuel Del Villar quedarán sin respuesta en estos programas. Enseguida le voy a mostrar cómo el abuso del poder no tiene límites. Vamos a ver de qué se valió el encargado de procurar justicia para cometer
una injusticia. Después del crimen de Stanley, la Procuraduría estaba muy apurada para resolver el caso. Había una gran presión de la opinión pública y un factor político muy importante para el PRD. Cuauhtémoc Cárdenas dejaría la jefatura de gobierno de la capital y se lanzaría como candidato a la presidencia de la República. A Samuel del Villar le urgía encontrar a los asesinos de Stanley para ayudar a la imagen de Cárdenas. Entonces, repentinamente apareció un preso, Luis Gabriel Valencia, quien supuestamente reveló el complot contra Stanley. El 2 de agosto del 99, justo 56 días después del asesinato de Paco Stanley y Juan Manuel de Jesús Núñez, el servicio 061 de la Procuraduría del DF recibió una llamada a las 13 horas de Luis Gabriel Valencia desde el reclusorio preventivo Varonil Sur. Dijo que tenía bastante información relacionada con el homicidio de Stanley y solicitó a cambio de su testimonio que lo trasladaran a un reclusorio en Puebla. Pero algo extraño es evidente en los documentos oficiales de la PGJ, pues la llamada se recibió el 2 de agosto y se le ordenó a la Policía Judicial que la investigara el día 1, esto es, un día antes de que la llamada se realizara. Es decir, primero viene la entrevista de la Policía Judicial, supuestamente motivada por esa llamada, y después ocurre la llamada. Un grupo de agentes judiciales fue a ver a Valencia y les contó sobre un complot entre el Cholo, una güera, Mario Besares y los hermanos Amezcua para matar a Paco Stanley. También les dijo que declararía a cambio de que lo trasladaran a un reclusorio en Puebla o que se pagara la fianza de su sentencia. Valencia declaró el 7 y el 9 de agosto en el interior del reclusorio ante un ministerio público fantasma, pues los documentos de la Procuraduría no tienen los nombres, ni los cargos, ni las firmas de los funcionarios de la PGJ. Esto es evidentemente ilegal y hasta hoy nadie sabe ante quién declaró Valencia. Este sujeto narra que un jueves a finales de abril del 99 se encontraba en el área de ingreso del reclusorio preventivo Varonil Sur con Jesús y Luis Amezcua. Valencia dijo que les estaba preparando los alimentos porque él era el cocinero de los Amezcua y que en ese momento se presentó una mujer rubia de ojos verdes, cabello rizado, de nariz respingada y escuchó que ella tenía relaciones con Paco Stanley. Dijo que en esos momentos llegó un sujeto apodado El Cholo, a quien Valencia conoció cuando estuvo interno en el reclusorio Oriente, pues El Cholo visitaba al señor Luis Antonio Cisneros Aguirre, quien se encuentra preso en ese lugar. Según Valencia, los Amezcua le dieron instrucciones a la joven rubia y al Cholo de que se entrevistaran con Mario Besares para ponerse de acuerdo con lo que tenían que realizar. También se enteró que Besares tenía un adeudo con los Amezcua y con Stanley. En esa reunión, Valencia dice que iban a privar de la vida al señor Stanley y que el acuerdo con el señor Besares era para que lo ubicaran en un lugar y realizar lo planeado. El Cholo recibiría una fuerte cantidad de dinero por ese trabajo. Valencia especifica que la rubia solo los visitó 2 veces y el Cholo en una ocasión. El 9 de agosto agrega lo siguiente. No es justo ni para ella ni para mí. Que la güera habla con un tonito como el de Guadalajara y la describe con el cabello quebrado, rubio, ojos verdes, nariz recta y respingada, boca chica y labios delgados. Refiere que Luis Amezcua le dijo al Cholo, te encargas de Stanley porque ya me debe mucho dinero, y que el Cholo preguntó, ¿cómo le vamos a hacer? Terciando la rubia, que ella se ponía de acuerdo con Besares. El testimonio de Luis Gabriel Valencia desde el primer momento no resistió el menor análisis. Hay en esa declaración tal cantidad de incongruencias, tal cantidad de contradicciones, tal cantidad de
inconsistencias, que la declaración era absolutamente inverosímil. ¿Por qué motivo estás aquí? Por robo, portación de arma y abuso de confianza. En las primeras declaraciones habla que vio y escuchó esta reunión que nos hemos referido. En Perote dice, nada más escuché, pero no vi la reunión. Yo creo que es importante esa contradicción. Los propios agentes de la Procuraduría que se entrevistaron con Valencia la primera vez apuntaron como nota importante que se mostró frío, calculador, con personalidad fantasiosa y con cierto interés personal. Los 3 estudios psicológicos practicados en marzo del 97 y agosto del 99 destacan respectivamente que hace 3 años Luis Gabriel Valencia intentó suicidarse en 4 ocasiones, que escucha que le hablan, que tiene sueños proféticos, fenómeno de lo ya vivido y de lo nunca vivido. Refiere tener muchas amistades en la Procuraduría Capitalina. Se le encontró manipulador, demandante, explotador, suspicaz, exhibicionista, rebelde y utiliza la fantasía y la regresión. Valencia ha estado preso por los delitos de abuso de confianza, robo calificado y portación de arma de fuego. Soy inocente porque no hay nada que me culpen. Necesitaron una güera de ojos verdes, alta, de boca chica, y bueno, agarran a una güera de ojos azules, baja y de boca grande. Como yo soy una persona, pues, no sé, no siento muy sensible, yo creo que quieren opacarme con todo esto. Por lo que no había más que el aspecto del pelo, característica que pudiera ser parte de los rasgos físicos de Paola. Es algo totalmente incongruente. Él hace una descripción de Paola que no corresponde a las características físicas de Paola. Cuando Valencia debió de identificar a la acusada, solo le pusieron tras el cristal a una güera, Paola Durante. Esto es ilegal porque la ley señala que al testigo se le deben presentar varias personas con rasgos similares. Como el interno Luis Gabriel Valencia jamás había visto a Paola, jamás la había visto en su vida, entonces en la diligencia de reconocimiento se le pone enfrente solo a Paola, violando de una manera terrible lo que dice el Código de Procedimientos Penales. Valencia afirma que vio a Paola el 8 de agosto. La defensa presentó a 4 personas que atestiguaron que ese día Paola estaba trabajando en el Auditorio Nacional en el espectáculo La Sirenita sobre hielo. Todas las personas que supuestamente estuvieron en la reunión del complot contra Stanley, además de internos y custodios del reclusorio, declararon no conocer y jamás haber visto a Paola Durante. 3 testigos que ofrece la Procuraduría, de 3 vecinos de Paola Durante, que vieron supuestamente a Paola llegar acompañada de guardaespaldas y que la acompañaba directamente el señor Jesús Amezcua. Pero esto es imposible, porque en la fecha que señalan los testigos en su segunda declaración, el señor Amezcua estaba en la cárcel. Su testimonio no tiene validez. Claro, la Procuraduría sigue engañando a la opinión pública y sigue diciendo que hay varios testigos. En una de las ocasiones en las que Paola era sometida a tortuosos interrogatorios, la policía judicial la enfrentó por primera vez al Cholo y ella se asustó. Según Del Villar, ella se asustó porque ya lo conocía. Entonces, según lo que dice Samuel Del Villar, es que Paola se asustó porque vio a su camarada con el que planeó el crimen. Pero según la madre de Paola, el susto obedeció a otras razones. En ese momento llevan con lujos de violencia. Muchísimos judiciales entraron cuando Paola estaba rindiendo una declaración y lo avientan al Cholo y lo sientan enfrente de Paola. Pues claro, Paola no está acostumbrada a estar ni con judiciales, ni con policías, ni con gente rara. Y Paola inmediatamente se asusta, ¿no? Del Villar dice que cuando se va a dictar el auto de formal prisión, el Cholo expresó un gesto de consuelo hacia Paola y que esto también indica que ya se conocían. Pero su madre afirma que es ilógico, pues solo fue un gesto de compasión entre quienes en ese momento compartían una tragedia. Que Paola se puso muy nerviosa y que el Cholo se apiadó de ella simplemente. Le dijo, ¿sabes qué? Firma rápido y vete. No te quedes acá, que están todas las cámaras. Como por compasión. Exactamente, solamente por compasión. O sea, no había otra cosa. Que de los 171 elementos de prueba
que se señalan en el pliego de consignación. El único que se señala contra Paola Durante es la declaración de Luis Gabriel Valencia. No queda entonces ya ni siquiera aquella declaración inverosímil contra la inculpada Paola Durante. Ya no hay ningún elemento en su contra y sin embargo ella permanece detenida contra toda razón, contra toda legitimidad. Después de una exhaustiva y rigurosa investigación, la Comisión de Derechos Humanos del DF recomendó a la Procuraduría Capitalina que dejara en libertad a Paola, pero no aceptaron la recomendación. La Procuraduría nos dice sencillamente que no somos competentes sin ofrecer un solo argumento, sin refutar nuestra argumentación que es muy sólida. Se traen la pelotita de acá para allá, de acá para allá, y yo soy esa pelotita y no es justo. Porque mientras ellos se pelean, yo estoy aquí adentro, sufriendo, y llevando mucho tiempo, sin saber qué es lo que está pasando conmigo. Ellos no se preguntan qué es lo que pasa conmigo, solo en su pelea. ¿Y yo? ¿Yo no cuento aquí? No, pues es algo tremendo, es algo que no se puede decir realmente, ¿no? Porque yo a veces me doy cuenta de que a Paola le arruinaron su vida, pero se la arruinaron para siempre. Yo a veces me pregunto que no habrá nadie que pueda detener toda esta injusticia y desgraciadamente no la hay. En la soledad de su yo, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal y los funcionarios que han intervenido en el caso saben que Paola es inocente. O sea, le quitaron un año entero a Paola de la vida de su hija y eso es lo que a ella le da dolor. La quiero mucho, pero la quiero mucho. Y una vez sí me dijo, mamita, ¿cuándo vamos a salir por esa puerta que yo entré? Y pues yo no supe qué decirle. Yo le dije que muy pronto porque para mí es muy difícil. Mami, te quiero decir que cuando regreses a mi casa te voy a dar muchos besitos y cuando regreses ya te voy a abrazar y te voy a querer mucho. Yo también soy una víctima de la justicia, que yo me salvé porque no fui herido estoy aquí en la cárcel. Valencia dice que Mario puso a Paco Stanley para que lo mataran y según la Procuraduría, por eso Mario no salió del baño al mismo tiempo que Paco. El gran problema que confronta Besares es que era amigo de Paco, que estaba en el lugar de los hechos, que no pudo salir a tiempo o al mismo tiempo que Paco del baño. Está demostrado que tenía una fractura, está demostrado que padecía hemorroides. La pregunta obvia es, ¿por qué Mario querría matar a Paco? La Procuraduría trató de encontrar razones que acreditaran un conflicto entre Mario y Paco. Intentaron establecer que la esposa de Mario era amante de Francisco Stanley. Decían que uno de los posibles vínculos o por qué Mario habría querido matar Móviles y de matar a Paco era por el hecho de que a lo mejor el hijo pudiera ser de Paco, que yo hubiera tenido algún tipo de relación con Paco. Ellos dicen que no están investigando paternidades. Entonces, si no estás investigando paternidades, porque consta en el expediente donde ellos fueron al hospital donde nacieron mis dos hijos a ver qué tipo de sangre eran, cómo los había tenido, saben hasta cuántas puntadas tengo de cada cesárea, casi creo. Cuando la esposa de Mario dijo públicamente que estaba dispuesta a hacer la prueba del DNA, esta versión cayó por tierra. Aún así, la señora Besares espera en los próximos días los resultados de la prueba para que no quede la más mínima duda. Como se hablaban de los 70 millones comprobables, cosa que nunca pasó, que lo dijo el señor procurador, como se habló que Mario había sustraído 70 millones de la empresa. ¿70 millones de pesos? Sí, 70 millones de pesos, cosa que nunca comprobables, dijo él.
y nunca lo han comprobado. Según la Procuraduría, existen decenas de dictámenes periciales que inculpan a Mario Besares. Ninguno de estos dictámenes periciales son relevantes para determinar que Mario Rodríguez Besares haya intervenido en estos hechos. Ninguna de las pruebas que está mencionando la Procuraduría, si se analiza, determinan que Besares haya intervenido en estas muertes, definitivo. Otra vez, el argumento de la Procuraduría descansa en un solo testigo. Pero legalmente, ¿esto es suficiente para encarcelar a alguien? Es más, se dice testigo único, testigo nulo. ¿Por qué? Porque definitivo no es posible poder sustentar una probable responsabilidad en un solo dicho, y menos cuando este dicho existe contradicciones en la misma persona. A pesar de este argumento, la Procuraduría consignó a Mario. Y le dice, Mario, estate preparado, mañana vienen por ti, sube a ver a tus hijos, abrázalos, porque quién sabe cuándo vayas a regresar. Entonces fue así como un shock muy fuerte, ¿no? Entonces, en ese momento terminamos todo lo que estábamos haciendo con los abogados y demás, subimos, estuvimos todos en la cama abrazados y durante esa noche, helicópteros las 24 horas, en mi casa arriba de helicópteros. No pudimos dormir porque fueron las 24 horas más espantosas, helicópteros, reflectores, flies afuera, judiciales, heris, horrible, y que no sabías si iba a ser a las 6 de la mañana, a las 8 de la mañana, a qué horas. Y estarte preparando. ¿Y no sabías cómo iba a ser? No. Y estarte preparando para esa despedida, ¿no? De abrazar a tus hijos y saber que quién sabe cuándo los vuelvas a ver. Entonces, ¿Qué te decía Mario esa noche? Mario seguía con mucha fe. Mario decía, tenemos que ser fuertes. Mario decía, vamos a poder salir adelante. Mario decía, yo sé que estoy con la verdad y Dios es justo. No me puede pasar esto porque no he hecho nada malo. No se lo pueden imaginar. No se pueden imaginar los miedos, no se pueden imaginar la incertidumbre, las depresiones, los estados de irritabilidad que pasa uno. Yo creo que la Procuraduría se equivocó. Yo creo que la Procuraduría no supo investigar. Yo creo que la Procuraduría se emocionó con un llamado. Está ignorando entonces que toda persona, que todo ser humano es falible y que el hecho de ser procurador general de justicia o el hecho de ocupar cualquier otro cargo no hace que una persona sea infalible. Lloro de rabia y de con qué derecho vienen a mortificarte la vida, con qué derecho vienen a destruírtela. Lloro por eso. El primero de mis hijos sufre de gastritis porque está preocupadísimo por el papá, ¿no? Mi esposa acaba de caer en una crisis nerviosa por lo mismo, ¿no? Como dicen aquí, le dio el carcelazo. No se vale, o sea, no se vale que sean tan inhumanos. Te puedo decir que ahora sí conocimos la maldad de cerca. Ahora sí la tuve, o sea, aquí. La maldad aquí. Y la pude ver cara a cara. Y sientes un frío que te recorre la piel. José Luis Rosendo era el asistente de Mario Besares y estuvo en la escena del crimen. Momentos antes de que el sicario disparara contra Paco, él le pidió a una escolta de Stanley que sacara el automóvil de Mario de un cajón del estacionamiento del Charco de las Ranas. Ahora José Luis Rosendo está en la cárcel. La Procuraduría lo considera coautor material del crimen. Rosendo se ha declarado inocente y hace unas semanas hizo revelaciones escandalosas contra un alto funcionario de la PGJ, Fernando Castro. En una audiencia, cuando Rosendo tuvo enfrente a Castro, le reclamó a gritos que lo encerró en la cárcel solo porque no aceptó su proposición de involucrar a Mario Besares en asuntos turbios. Castro le había hecho comentarios en ese sentido, de que podría él le dijo, mira José Luis, el procurador está muy interesado en ti y en el chofer. Si nos ayudas, échanos la mano
Necesitamos que coincidan, necesitamos que nos declares la situación, que coincidas con el hecho de que si tenían nexos con el narcotráfico, que si se drogaban ambos o no, hablando de Mario y Paco, si cuestiones sobre las suspicacias o sobre aquellos rumores que hay sobre la paternidad del hijo de Mario, y más cosas, que así lo dijo José Luis, y más cosas. Pues estamos interesados en que nos eches la mano, en no perjudicarte y que continúes como estás. En ese momento él estaba como testigo. Cuando él les indica, no lo puedo hacer porque a mí no me consta nada de eso y yo no voy a decir mentiras. 2 días después de que Rosendo se negó a declarar lo que Fernando Castro le indicó, le cambiaron la situación jurídica de testigo a probable responsable y ahora está preso. Pero escuchemos lo que hizo Fernando Castro cuando Rosendo le recordó todo esto de frente. Cuando José Luis se lo sostiene, se levanta y literalmente sale huyendo del juzgado, corriendo. Agarra, firma, se levanta y corriendo, ni a sus escoltas esperó. Jorge García Escandón era el chofer de Paco Stanley. También está en la cárcel como coautor material del crimen. Veamos por qué lo acusa la Procuraduría. Son los elementos que ellos dan para determinar que el chofer estaba dentro del complot. Es decir, agacharse, no iniciar no arrancar la camioneta y no percibir que se acercaba una persona por el lado derecho. No es suficiente acusar a alguien por el homicidio en este caso de Francisco Stanley, por ese simple hecho, ¿no? La esposa lo que nos comentaba en las audiencias era que si le hubiera tocado un balazo a este señor, seguramente estaría fuera, no estaría en prisión, ¿no? Pero que como desgraciadamente no le alcanzó ninguna bala, lo tratan de involucrar. Jorge García Escandón y su esposa siguen temerosos ante el proceder de la Procuraduría. Están todos con miedo, o sea, nadie se imagina por qué pueden haberlo metido, entonces la gente está con miedo. Se ha hablado de dos, que se pongan a buscar a la otra persona. ¿No han dicho nada? No han dicho nada. Desde un principio se alude a otra persona, se aluden a varias personas, ¿sí? Que se pongan a buscar, que investiguen. Nada. Silencio absoluto. La Procuraduría ha manejado que tiene diversas líneas de investigación, pero que la Procuraduría diga, ya tenemos indicios de buscar, de encontrar, de que esta persona se parece a esto, a tiene tales rasgos, ya los tenemos bien descritos, ya tenemos una pista sobre el vehículo, absolutamente nada. Hace poco tiempo, la Procuraduría detuvo a un hombre de apellido Curiel, alias El Diablo, por robo de auto. Según el abogado del Cholo, este hombre declaró ante el Ministerio Público que él participó en el crimen de Paco Stanley, pero después se retractó. Para el licenciado Gómez, desde un principio el proceder de la Procuraduría fue extraño, porque no lo llevaron ante el juez del caso. Ahí lo que debió de haber hecho la Procuraduría es inmediatamente relacionar a este señor con el caso Stanley y llevarlo consignado al juzgado 55. Pero no lo hicieron, y ahora al Diablo se le juzga por el delito de robo de autos. El resultado de la Comisión de Derechos Humanos del DF es contundente. Valencia miente. Esas mentiras habían quedado ya probadas en la recomendación, demostradas en nuestra recomendación. Si la Procuraduría aceptara esta recomendación, todo el caso se les vendría abajo, porque se deja claro que el complot, según Valencia, fue una fantasía. Desgraciadamente, el poder que le han otorgado a la Procuraduría es tan grande es ese poder, que le da el poder de poder seguir manteniendo a Paola a bases de mentiras. Es que estamos traumados, no sabemos, decimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Si es inocente, ¿por qué así? ¿Por qué esto? Yo no dudo ahora con todo esto que está pasando, cuánta gente inocente puede haber ahí. Y todos no podemos hacer nada. Señor Samuel del Villar, ¿por qué la Procuraduría le dio valor a las declaraciones de un testigo que sus propios agentes calificaron como fantasioso? Si la Procuraduría es una institución de buena fe y está obligada a probar la responsabilidad de las personas a las que acusa, ¿por qué en este caso parte de una base distinta
y pretende que los acusados comprueben su inocencia? ¿Por qué violó los derechos humanos de Paola Durante? ¿Por qué se niega a escuchar la voz de la Comisión de Derechos Humanos del DF? ¿Por qué no refuta los argumentos de la Comisión de Derechos Humanos del DF? Si la Procuraduría es una institución de buena fe, ¿por qué no ha ordenado una revisión de su investigación ante la evidencia de las irregularidades en el proceso? Si la justicia absuelve a los acusados del caso Stanley, ¿cómo se les reparará el daño y cuál será la sanción para quienes a toda costa mantuvieron a estas personas en la cárcel? ¿Qué otras líneas de investigación y elementos específicos existen sobre los otros asesinos que participaron en el crimen? ¿Cuándo va a dar resultados reales y contundentes sobre el homicidio de Stanley? ¿Usted podrá resolver el caso? ¿Qué derecho le da su cargo para investigar la línea editorial de un medio de comunicación? ¿Hasta cuándo y hasta dónde van a llegar sus actos intimidatorios contra TV Azteca? El cuento de Luis Gabriel Valencia estaba sostenido con alfileres y finalmente el día 1 de abril del 2000 confesó que el complot contra Stanley era una mentira. Pero eso ya no era una sorpresa. Lo verdaderamente escandaloso que reveló Valencia es que señala a la propia Procuraduría Capitalina como la verdadera autora intelectual de la mentira. Ahora el caso da un giro completo y los acusadores hoy son los acusados. El próximo domingo, en la segunda parte de esta investigación, le voy a presentar documentos y testimonios que involucran a Samuel del Villar, Mauricio Tornero, Fernando Castro, Telésforo Tuxpan y Susana Manterola en actos inexplicables relacionados con Valencia.